4, verso 9 al 17. Y lea así la poderosa palabra de nuestro Trino Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Por la descendencia de esa joven te dé Jehová, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí y padre de David. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Te rogamos también por cada uno de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que son parte de esta familia hermosa de la Iglesia Bautista del Cielito, a los cuales hoy honramos y reconocemos, Padre eterno, como valiosos en medio de nuestra comunidad de fe, en medio de nuestra familia. Bendíceles, dale salud, presérvales en salud, Padre eterno, en medio de esta circunstancia, de esta pandemia que enfrentamos, Padre eterno. Guarda a cada uno de nuestros viejos y nuestras viejas, Padre eterno, en salud. Guárdales y cuídales, Padre eterno. Y que sigan, Padre eterno, cumpliendo el rol, Padre eterno, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras familias, Padre eterno, como nos muestra tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El texto que acabamos de leer se encuentra en el libro de Ruth. Es una historia extraordinaria que encontramos en el Antiguo Testamento. Y es uno de esos ejemplos que encontramos en la Escritura y que mencionó nuestra hermana María en su devocional, que nos hablan del rol de los abuelos. Siendo este caso de Ruth uno de los ejemplos más particulares que encontramos en la Escritura. La Biblia está llena de estos ejemplos, pero este es muy, muy, muy particular, donde nos habla sobre la bendición que representa el ser abuelo, pero también nos habla de las responsabilidades que con esta bendición también llegan. Así que entre bendiciones y responsabilidades, echemos un vistazo
al texto de hoy y veamos que la mano de Dios está a lo largo de la historia, como también podemos verlo en este texto. Observemos con detenimiento que Dios lleva a cabo su propósito generación tras generación, que para Dios no hay fronteras, que para Dios no hay límites, para Dios no hay culturas, ni pueblos, ni naciones. Observemos con detenimiento que aun cuando nuestra vida es limitada y no nos permite tan solo ver una pequeña parte de los propósitos de Dios, vemos a través de la Escritura y de las genealogías que también nos presenta la Escritura, especialmente esta de Ruth, una manera impactante de traer delante de nosotros la continuidad del propósito de Dios a lo largo de las edades. El propósito de la historia no es al azar. Cada uno de nosotros no es algo que ocurrió al azar. Es parte del propósito de Dios. Es parte del propósito divino. Hay un propósito en todo. Hay un propósito de Dios en todo en nuestras vidas, en la historia humana, en la historia de nuestras familias. Y el propósito es que se cumpla el propósito final de Dios, y de eso vamos a hablar en este mensaje. El relato que acabamos de leer se encuentra en el libro de Ruth, el cual se narra en los tiempos de los jueces, tiempo de una desintegración total en el pueblo de Israel a causa de sus pecados. Podríamos decir que estamos viviendo una experiencia similar en nuestro tiempo. El pueblo estaba experimentando una hambruna en la tierra de Canaán. Hoy nosotros experimentamos una pandemia y situaciones difíciles económicas, terremotos y varias circunstancias en medio de nuestro país. Todas estas situaciones llevaron a Elimelech a tomar una decisión, y fue la de salir hacia Moab, y allí junto a su esposa Noemí y sus dos hijos deciden emigrar, ya que en Moab aparentaba haber alimento suficiente, ¿verdad?, para sostener a la familia. También nosotros en Puerto Rico estamos experimentando esa migración como consecuencia de todas las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo y enfrentando como país. Debió costarle mucho a Noemí, como le cuesta mucho a nuestras familias puertorriqueñas que salen y emigran, dejar a sus familiares y amistades, pues era una mujer amorosa y agradable. Como su mismo nombre lo dice, pues significa mi gozo o mi dicha o agrado del Señor. Ella era una mujer del pueblo de Dios, una mujer de fe. Noemí, luego de haberse mudado a Moab junto a su esposo y sus dos hijos, al poco tiempo queda viuda. No me imagino cuán difícil debió ser ese momento para ella. Estar en una tierra extranjera con dos hijos y ahora teniendo que afrontar toda la responsabilidad y la carga del hogar ante la partida de su esposo. ¿Cuánto sufrimiento debió tener el perder a su amado esposo en estas circunstancias? Sus hijos, para añadir a todas las circunstancias, deciden casarse con dos moabitas. La ley judía prohibía el matrimonio con extranjeros. Así que esto tenía que añadir algo de angustia y de dolor, de sufrimiento a Noemí. Pero, sin embargo, Noemí quiso a sus nueras y mantuvo una relación afable con cada una de ellas. Quizás con la esperanza de que vieran en ella al Dios que amaba
para que ellas también pudieran llegar a amarles. Es importante en medio de todas las circunstancias de nuestra vida, por difícil que sean, que nosotros podamos manifestar el amor de Dios, no solamente a nuestros familiares, sino también a aquellos que nos rodean, para que aún en medio de circunstancias difíciles, otros también puedan ver que hay un Dios de amor y de misericordia al cual servimos. La historia se sigue complicando. Y en un periodo de 10 años, sus hijos varones también mueren. Noemí pierde a su esposo, a sus hijos, y se encuentra en tierra extranjera donde no adoran a su Dios. Y usted me dirá, oiga, pastor, ¿qué historia más triste usted ha escogido para el Día de los Abuelos? Pero qué maravilloso, porque el Dios al cual tú y yo le servimos torna cualquier circunstancia para bien a aquellos que le aman. Y esta historia aún no ha terminado, así que te invito a que te mantengas ahí conectado. Noemí se había marchado de Belén joven, con esposo e hijos, y ahora solo tenía un vacío, dolor y tristeza. Noemí se encontraba sumida en una gran amargura. Noemí amaba a su pueblo de origen, Israel, Belén específicamente. Aunque Moab le había dado sustento en tiempos de necesidad, no pensaba permanecer allí, pues solo podía llenarla de gozo la tierra en donde ella adoraba a su Dios, la tierra en donde estaba el templo de Jehová, la tierra en donde aquel templo representaba la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos anhelando estar nuevamente en el templo, verdad? Con estas circunstancias a veces se nos hace muy complicado y estamos haciendo muchas pruebas con la intención de regresar acá a nuestro templo a adorar. Ese mismo anhelo estaba en el corazón de Noemí, el regresar a su tierra, el regresar con sus familiares y poder adorar a Dios en su tierra, el Dios, en la tierra del Dios de Israel. El Señor tuvo misericordia de su pueblo en otras ocasiones y regresó y volvió nuevamente a hacerlo en el caso de Noemí, la cual regresó a la abundancia. Así que de inmediato Noemí regresó a su tierra de origen. En el viaje de regreso, Noemí le pidió a sus dos nueras que regresaran con su familia. Eran 3 viudas, Noemí y sus 2 nueras que también habían perdido a su esposo. Noemí las animó entonces para que buscaran la felicidad en su propia tierra, ya en Moab, ya que para ellas, como moabitas, les sería muy difícil lograrlo en Belén. Orfa, una de sus nueras, se despidió de Noemí y volvió con su familia. Pero aquí es donde la historia comienza a mostrar el propósito, los vestigios del propósito de Dios en toda esta historia. Orfa regresó con su familia a su tierra, a sus dioses, pero Ruth le dijo a Noemí: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más, y juntas comenzaron su viaje de regreso a Belén, a la ciudad del pan,
a la ciudad de la abundancia. A pesar de que Ruth vio el sufrimiento de su suegra, además de sus experiencias amargas de quedar viuda, de perder a sus hijos, Ruth decidió abandonar su tierra, abandonar a Moab, abandonar a los dioses de su pueblo y hacer al Dios de Israel su Dios. Al entrar Noemí con Ruth a Belén de Judá, las personas decían, ¿no es esta Noemí? Llegó sin esposo y sin hijos. Por lo tanto, Noemí, en medio de su sufrimiento, de su amargura, de su dolor, de su desesperanza, dice, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. En esa condición de desesperanza llegó Noemí de regreso a Belén. Pero Dios tenía tiempos mejores para Noemí, como Dios tiene tiempos mejores para nosotros hoy. Iglesia, estamos atravesando tiempos difíciles, pero Dios tiene tiempos mejores para nosotros. Dios tiene tiempos mejores para ti. Hay un Dios que tiene propósito a través de los eventos de la historia. Y por difícil que parezcan los eventos que estamos atravesando, hay un Dios de propósitos envuelto en cada uno de ellos. Así que acerquémonos hacia el futuro con esperanza. Al entrar Noemí con Ruth en Belén, lo hizo en esa actitud de amargura. La actitud de amargura de Noemí no le permitía ver las misericordias y las bendiciones de Dios. Por eso tú y yo no podemos permitir que las circunstancias de nuestra vida nublen, empañen nuestra mirada al punto que no nos permitan ver a Dios obrando en cada uno de los eventos de nuestra vida. Noemí, en medio de su amargura, perdía de perspectiva que aun cuando perdió a su esposo y a sus hijos, Dios le preservó la vida a ella. Es algo así como lo que dice por ahí el refrán. Es como aprender a ver el vaso medio lleno y no verlo medio vacío, ¿verdad? Son dos maneras diferentes perspectivas de ver la vida. Dios le conservó su vida. Dios bendijo de nuevo, le bendijo de nuevo al permitirle regresar y conducirla nuevamente a su casa. Dios en su soberanía hizo que Ruth le acompañara y partiera con ella y le llevara y le acompañara de regreso a Belén. Dios hizo que llegara acompañada y Ruth, la moabita, como le conocemos, ¿verdad? A la nuera, a la yerna de Noemí, sería un instrumento particular en el bienestar de los tiempos de la vejez de Noemí. Así que, aún en medio de las circunstancias, vemos la mano de Dios acompañando a Noemí, obrando, pero ella no lograba ver cómo Dios estaba obrando alrededor de ella. A veces a nosotros nos pasa de igual manera. Se nos presentan circunstancias sumamente difíciles que nos impiden ver con claridad que hay un Dios que tiene un propósito, que hay un Dios que tiene el poder para transformar aquello que a nuestros ojos parece ser negativo en algo de bendición, en algo de bienestar para cada uno de nosotros. Para nuestros viejos este sermón hace mucho sentido, porque si bien es cierto que nosotros ahora estamos pasando por esta pandemia, nuestros viejos han pasado por muchas otras circunstancias a través de la historia. Han pasado guerras, han pasado situaciones económicas mucho más difíciles que las que está atravesando Puerto Rico hoy. Y las experiencias de hoy para ellos también son un recuerdo de un Dios que ha sido fiel en esa otra instancia de su vida.
Por eso hacemos bien en escuchar el consejo de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Yo disfrutaba mucho cuando mis abuelos todavía vivían en Ponce, de salir de la escuela superior y llegar allí al balcón de la calle Guadalupe en Ponce y tomarme un café con mi abuelo materno, un hombre con un 4º grado de estudios académicos, pero con una sabiduría tremenda, que conoció al Señor a una edad muy avanzada, y que vivió y que sirvió a Dios por unos 4 a 6 años aproximadamente, pero que 6 años mejor aprovechados en el Señor, que junto a la sabiduría que tenía, le permitieron disfrutar de una manera tremenda lo que es vivir la fe. Y allí yo me sentaba con mi abuelo a escuchar sus consejos. Recuerdo que comenzando yo mis primeros años de matrimonio con Wanda, la situación económica no estaba muy fácil. Y recuerdo uno de esos muchos refranes que él me enseñó. Me decía Yerito, porque yo era Yerito, soy Yerito en la familia. Me decía, Yerito, cuando un pobre se encuentra un ñame, se le encuentra entre 3 piedras. Diciéndome que hay circunstancias que se tornan difíciles, pero aún en medio de las circunstancias difíciles encontramos provisión de Dios. Así que así, escuchando los refranes de sabiduría de mi abuelo, pasaba mucho tiempo. Y le exhorto a los niños, a los jóvenes, a sacar tiempo con nuestros abuelos, a escucharles, porque hay sabiduría en sus palabras, hay sabiduría en sus experiencias que nos pueden servir hoy para nosotros enfrentar las propias, las nuestras en este tiempo. Allí estaba Noemí, allí estaba Ruth en Belén. Ruth agobiada por sus diferentes circunstancias. Digo, Noemí agobiada por sus situaciones. Y Ruth presentándose como ese instrumento que traería bienestar a la vida de Noemí. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, encuentran que allí todavía había un pariente de su ya difunto esposo, Elimelech, Boz. Y Boz se convierte en esta historia el hombre que redimiría las circunstancias de vida de Noemí y de su nuera Ruth. Boz decide recibir a Noemí y a Ruth en su casa y de esta manera poder perpetuar la herencia de Elimelech, su pariente. Era costumbre en Israel el que cuando las mujeres enviudaban, alguien de la descendencia del esposo pudiera hacerse cargo de esa viuda y de sus hijos. Lo interesante de esta historia es que Ruth no era hija de Noemí, pero como muy bien dicen sus amigas al final de esta historia, Ruth era mejor que 7 hijos. El compromiso, el amor de esta nuera por Noemí representó mucho en la vida de ella. Así que Dios, el Dios de los tiempos, el Dios de generaciones, el Dios que vio la angustia y el dolor de Noemí, lo vemos como irrumpe en la historia de esta mujer para transformar lo que parecía ser un escenario difícil, un escenario que terminaría en dolor y en sufrimiento, en algo bueno y en algo mejor. El Dios de las generaciones al cual le sirvió Noemí y Ruth es el Dios de generaciones al cual tú y yo servimos hoy.
El Dios de generaciones que tiene cuidado de ti y que tiene cuidado de mí. El Dios de generaciones que no nos ha dejado ni nos ha desamparado. El Dios de generaciones que escucha nuestro clamor. El Dios de generaciones que ve tu angustia y tu dolor. Es el mismo Dios de Noemí. Es el mismo Dios al cual le servimos hoy. Es el mismo Dios que está obrando. Y allí estaba Boaz haciéndose cargo de Noemí y de Ruth. Y como Dios es maravilloso, no solamente Noemí y Ruth encontraron un hombre que pudiera cuidar de ellas y sostenerle, sino que Dios le dio un hijo a Ruth. Le dio descendencia. Y eso era en Israel un símbolo de bendición de Dios. Era un símbolo de que Dios estaba, ¿verdad?, en medio de aquella familia. El fructificar era una señal de bendición en medio del pueblo de Israel. Aquel niño que nació le llamaron Obed. Lo interesante de esta historia, lo maravilloso de esta historia, es que Dios utiliza todas estas circunstancias que hemos estado hablando para, a través de la descendencia de Ruth, a través de la descendencia de una moabita, continuar el linaje hacia el trono del rey David y por consiguiente hacia el linaje del Redentor del mundo. Es extraordinaria esta historia. Cuando uno la lee, uno realmente se da cuenta de cuán difícil puede tornarse la vida y de cuán poderoso es cuán poderoso es Dios para tornar esas circunstancias difíciles en una bendición que no solamente alcance a nuestra familia, sino que pueda alcanzar a toda la humanidad. Allí estaba Ruth, con Obed en sus brazos, sin saber el propósito que Dios tenía a través de aquel hijo. ¿Cuántos de nosotros hemos arrullado a nuestros hijos en nuestros brazos? ¿Y cuántos abuelos han arrullado a sus nietos? Más los nietos que los padres. Los abuelos tienden a consentirlo más que los padres. Sin nosotros saber el propósito hermoso que Dios tiene con cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Qué iba a imaginar Noemí que luego de una situación, una experiencia tan amarga como que las que vivió en Moab, Dios le tenía deparado el que un descendiente suyo fuera del linaje del rey David y del Redentor del mundo? Qué maravilloso es nuestro Dios. Como les decía al principio, nuestra vida es limitada para poder ver el escenario completo de los propósitos divinos. Lo que nos corresponde a nosotros es creer que Dios está al control de nuestros tiempos, que Dios está al control de nuestra historia y que por difícil que pueda parecer, es parte de ese propósito divino para que se cumpla en cada una de nuestras vidas y de nuestra familia. Y allí estaba aquel niño, Obed, al cual su abuela, Noemí, le llamamos abuela, porque aunque Ruth no era su hija, ella hizo de aquella nuera su hija, hizo de aquel niño, Obed, su nieto, y le crió en el temor de Dios. Le arrulló y se hizo su haya, dice la Escritura, los últimos versos del libro de Ruth. Y allí vemos cómo
al ser este niño criado en el temor de Dios, dice la Escritura y la genealogía que de Obed engendró a Isaí y Esaí engendró al rey David. Qué maravillosa historia. ¿Cómo podemos ver a ese Dios de generaciones? Estoy seguro que nuestros abuelos y nuestras abuelas que están conectados hoy están haciendo memoria de ese Dios que ha sido bueno de generación en generación. Esos abuelos de nuestra casa que han visto cómo esta comunidad de fe ha crecido y se ha desarrollado, con muchos retos seguramente, pero que hoy podemos declarar y afirmar que hasta aquí Dios nos ha ayudado. Que hay un Dios que tiene propósitos, que los tuvo en el pasado, que los tuvo con nuestros abuelos, que los tuvo y los tiene con nuestros padres y que los tiene con nosotros hoy y que los tendrá con nuestros hijos y con nuestros nietos, porque Él es el Dios de generaciones, es el Dios de los tiempos, es el Dios al cual tú y yo servimos, es el Dios que nos promete que la amargura no durará para siempre, sino que Dios añadirá bendición a nuestras vidas a través de nuestros hijos y de nuestros nietos. Por eso es que el salmista afirma, como leía nuestra hermana al principio, el proverbista, afirma que la herencia, los hijos son una bendición para cada uno de nosotros. Así que continuemos con esperanza, creyendo que según nuestra descendencia va creciendo y aumentando, así también va creciendo y aumentando la bendición de Dios sobre nuestras vidas. En esta mañana, donde honramos a nuestros abuelos, recordemos que nuestro Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Miremos hacia el pasado, demos un vistazo hacia atrás a través del recuerdo y de las historias de nuestros abuelos, para que cuando pongamos nuestra mirada en el presente y en el futuro, podamos hacerlo con esperanza. El Dios de Noemí y de Ruth es nuestro Dios, en el Dios en el que confiamos y en el Dios que tornará todas las cosas para bien, para ti, para mí, para todos los que aman al Señor. Oremos. Padre, te adoramos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias por tu palabra que hoy nos invita a reflexionar en tu inmutabilidad, en ti, Dios, que no cambias, que fuiste Dios bueno para nuestros abuelos, que fuiste Dios bueno y misericordioso para con nuestros padres, y que eres Dios bueno y misericordioso con nosotros hoy, y que lo serás con nuestras descendencias. Y que aún en medio de nuestras circunstancias difíciles, continuamos afirmando que tú seguirás siendo nuestro Dios. Ayúdanos a mirar hacia el futuro con esperanza, afirmándonos en el consejo que recibimos de nuestros viejos, de nuestros abuelos, que aprendieron de ti, Señor, de tu palabra, y que hoy son fundamento firme para poder continuar hacia adelante en este peregrinaje de fe. Hoy honramos a cada uno de ellos y te pedimos, Dios, que tú les bendigas,
y que continúen siendo esa fuente de sabiduría, de gracia, de amor en medio de nuestras familias y en medio de la familia grande de la Iglesia Bautista del Cielito. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.